exponer el día de hoy es fisiología respiratoria aplicada a la ventilación mecánica, como complemento a la explicación que dio Eliana en la anterior clase el día lunes. Tal vez ahora vamos a poder aclarar un poco más algunos conceptos acerca de lo que es la parte pulmonar, ¿no? En la fisiología. Bueno, con una pequeña introducción podemos decir que la ventilación mecánica es un procedimiento, es un modo transitorio hasta que el paciente recupere su condición previa. O sea, es un procedimiento transitorio de respiración hasta que el paciente recupere su condición previa, permitiéndole reasumir la ventilación espontánea, ¿no? Esto va a tener ciertas indicaciones que se van a dar para indicar, vamos redundando. Ciertas indicaciones, perdón, estoy cambiando de chip, estaba en otra cosa. La elección del modo ventilatorio va a depender mucho de las patologías del paciente que tengan. No va a ser lo mismo ventilar a un paciente asmático, un paciente séptico, un paciente obeso, un paciente con una fístula bronquial. Entonces va a tener diferentes modos de ventilación. Y según viendo la patología que tenga el paciente, vamos a poder utilizar los diferentes modos que tenemos, ¿no? El objetivo de la ventilación mecánica, en realidad, lo que va a enfatizar todo es que es la necesidad de evitar la lesión pulmonar inducida por el respirador, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el paciente está con una ventilación espontánea y esta ya es insuficiente como para sostener el gasto energético que tiene o la hipoxemia o demás, el ventilador lo que va a hacer es respirar por el paciente. Y al momento de respirar por el paciente también puede lesionar ese pulmón porque es un factor externo, digamos, que es una máquina a la cual vos la programas y si la programas mal puede lesionar el pulmón, dañando alveolos, rompiendo el parénquima, produciendo algunas complicaciones, ¿no? Que pueden llevar incluso a la muerte. Así que lo que hay que enfatizar siempre antes de ventilar a un paciente es que no debemos producir una lesión del parénquima pulmonar por el respirador, ¿no? Bueno, dentro de los propósitos, digamos, de la ventilación espontánea y de la ventilación mecánica con presión positiva, sabemos que la ventilación espontánea, el propósito primario del sistema respiratorio es lograr un intercambio gaseoso efectivo de manera segura y a un costo aceptable. En una ventilación espontánea, uno al respirar ingresa oxígeno y se produce la hematosis produce la oxigenación de todas las células y bueno, esto después se traduce en el gasto energético que va a producir. Entonces, tenemos la necesidad de la ventilación mecánica es conseguir una ventilación adecuada y poner en reposo los músculos respiratorios. Y también de la misma forma corregir la hipoxemia y caída de volumen pulmonar, para así también disminuir la excesiva demanda del sistema cardiovascular. O sea, nosotros al ventilar a un paciente tratamos de cubrir todas estas partes que lo hace uno de manera espontánea, ¿no? Una respiración espontánea, cubriendo siempre esta parte, ¿sí? Así tenemos que las indicaciones de una ventilación mecánica, los objetivos van a ser mejorar el intercambio gaseoso, mantener o restaurar el volumen pulmonar, aumentar la distensibilidad, prevenir la lesión pulmonar inducida por el respirador, evitar el atrapamiento aéreo, reducir el trabajo respiratorio y mejorar la oxigenación tisular. Entonces, estos serían los objetivos o indicaciones también de una ventilación mecánica, ¿sí? Para cualquier paciente, ¿no? Si tenemos, no sé, un paciente que tiene debilidad muscular o está con agotamiento físico o que cursa con un distrés respiratorio, entonces podemos ver que tienen sus indicaciones, ¿sí? El aumentar la distensibilidad, los pacientes con asma, por ejemplo, el evitar el atrapamiento aéreo, eso lo vamos a ver posteriormente en el tema de asma, pero más o menos ubicándonos las patologías que pueden ser utilizadas para poder ventilar a un paciente. Bueno, continuamos. Bueno, hablando un poco de fisiología, ya vimos en las anteriores clases que un paciente en situación de reposo, el sistema respiratorio funciona a una presión negativa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto tiene la opción de un puntero. No, el puntero.
Bueno, ahí está. Bueno, viendo las características de la fisiología normal en un paciente, vemos que la respiración funciona a una presión negativa, es lo que explicó la anterior clase Eliana, donde hay fuerzas externas y fuerzas internas, digamos, que producen una presión transpulmonar. ¿Qué quiere decir esto? La pared torácica, fuerzas externas torácicas, van a producir el ensanchamiento del tórax tanto de forma lateral y tanto del diafragma, que va a estirar el parénquima pulmonar hacia la parte inferior, ¿sí? Hacia caudal, digamos, produciendo de esta forma una tensión. Y de la misma forma, a nivel alveolar, acá hemos esquematizado el alveolo tiene surfactante que va a producir una tensión superficial y también las fuerzas que van a producir que ese alveolo no colapse y a la vez también llegue a tener fuerzas que van a contraer, digamos, ese alveolo, generando lo que es a nivel pleural una presión negativa, ¿no? Esa presión negativa nosotros la podemos ver que tiene variables, ¿sí? La presión negativa de -5, que en un paciente, que en una persona normal, cuando el diafragma empieza a descender, genera una presión negativa de -1, generando así la entrada de oxígeno dentro del alveolo y produciendo el intercambio gaseoso. Obviamente, en este alveolo existe lo que es un espacio muerto, en el cual se va a sobreagregar el volumen corriente, el cual ingresa al pulmón, produciendo así la total de la capacidad residual funcional de lo que es el pulmón. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿O está algo, o no entendieron algo? Bueno. Bueno, continuando, así tenemos que el volumen corriente, la ventilación alveolar y el espacio muerto se van a graficar acá, lo que les decía, ¿no? El espacio muerto, que va a estar generalmente a nivel de los bronquios, bronquiolos, y el alveolo, que es la ventilación alveolar, y también va a tener un volumen corriente que ingresa dentro de este alveolo. Así tenemos la impedancia del sistema respiratorio. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Son las variables dinámicas, o sea, las fuerzas resistivas, y otro las fuerzas estáticas, que son las propiedades elásticas del pulmón. ¿Quiénes van a dar las fuerzas resistivas? Van a ser que los músculos, los huesos, que van a producir una variable dinámica, ¿no? Con cada respiración, estos van a contraerse y relajarse, perdón, van a contraerse y relajarse y van a producir una fuerza resistiva pero dinámica, que se mueve, que se moviliza. Mientras que las fuerzas estáticas van a estar producidas por el parénquima pulmonar, por los alveolos, digamos, más propiamente dicho por el alveolo, el cual va a producir la distensión de estas paredes de forma estática, ¿no? Esta, si ustedes no le aplican ninguna energía, digamos, esta se va a quedar estática, no se va a movilizar. Así tenemos que la inspiración, el objetivo de la inspiración, ¿cuál va a ser? Todo esto lo que hablamos, de que el diafragma descienda, de que los músculos intercostales se contraigan para que este tórax se expanda y pueda ingresar el oxígeno dentro de esto, va a ser todos los mecanismos que se producen para la inspiración. Así tenemos que la inspiración va a ser el transporte del gas inspirado a lo largo de la vía aérea y el objetivo es insuflar el alveolo, ¿no? Entra el gas, insufla el alveolo y se produce la hematosis. Bueno. También tenemos que la ventilación espontánea, cuando un paciente no está intubado, acá tenemos en el gráfico, está muy bien ilustrado, digamos, lo que varían las presiones en las diferentes curvas, ¿sí? Podemos ver que el volumen corriente, por ejemplo, cuando se produce la inspiración, más o menos es 500 ml. Se produce una inspiración 500 ml que suben hasta esta curva y hacen un descenso en el cual se produce la expiración, ¿sí? O sea, entra 500 y sale 500 ml de volumen corriente en cada ciclo respiratorio. En cada ciclo respiratorio. La presión relativa a la atmósfera. Eso es lo que hablamos. El paciente cuando está en una ventilación espontánea tiene una respiración de forma negativa, tiene una presión negativa a la cual le ayuda a respirar, que acá se ve que desciende más o menos -1 centímetro de agua, y al momento de la inspiración, ¿no? Y al momento de la expiración, de la misma forma,
asciende hasta más 1 centímetro de agua para llegar a un total reposo, ¿no? O un total de 0, que es la presión alveolar que tiene a nivel de la atmósfera. Y a nivel de la pleura, podemos ver de la misma forma que hay un descenso negativo a nivel de la inspiración y un ascenso positivo a nivel de la expiración, ¿sí? Si nosotros lo tomamos en conjunto, podemos ver que en cada ciclo se va a ocurrir este tipo de presiones, este tipo de cambios para producir la inspiración y la expiración, ¿sí? O sea, con eso más o menos nos ubicamos que un paciente que no está ventilado funciona a presión negativa. Bueno. Y lo que ocurre acá nos muestra de la misma forma, al final de la inspiración, que la presión alveolar regresa a 0 centímetros de agua, ¿no? ¿Qué quiere decir? La presión atmosférica está a 0 centímetros de agua, no hay flujo, o sea que no hay una presión subatmosférica que llegue a ingresar oxígeno o aire dentro del alveolo, y por lo tanto no existe presión alveolar. Entonces está el flujo a 0, ¿sí? Y podemos ver que la presión intrapleural está a menos 5 y la presión transpulmonar está a más 5 centímetros de agua. O sea, quiere decir que está neutro, ¿sí? Pese a que tiene el retroceso alveolar hacia adentro y pese a que tiene el retroceso de la pared torácica hacia afuera. Cuando esta presión atmosférica de 0 centímetros de agua ingresa aire porque la contracción del diafragma y de los músculos externos los músculos intercostales van a generar presión negativa, ¿sí? Van a meter 1 centímetro de agua, de aire, dentro del alveolo y va a generar lo que es la hematosis, ¿no? Durante la inspiración. Pueden ver que acá la presión transpulmonar va a ascender a 7 centímetros de agua. Entonces, esto genera el intercambio gaseoso. Y cuando ocurre la ventilación mecánica a presión positiva, podemos ver que acá hay dos curvas, ¿no? Una es la curva de presión, otra es la curva de flujo. Entonces, acá podemos ver en la leyenda, bajo ventilación mecánica con presión positiva, la presión transpulmonar se determina por la aplicación de presión positiva en la vía aérea superior por parte del ventilador, presión que supera la presión alveolar, por lo que se establece la diferencia de presión requerida para que se genere el flujo de gas hacia el pulmón. ¿Qué quiere decir? Vimos que el paciente cuando tiene una ventilación espontánea, la inspiración se produce a presión negativa. Pero cuando un paciente ya está intubado, la presión se va a generar a presión positiva. ¿Qué quiere decir? Nosotros cuando conectamos al paciente al respirador, lo que genera el respirador es una presión positiva dentro del pulmón, dentro del alveolo propiamente dicho, y lo que va a generar es el estiramiento de ese alveolo, ¿sí? Va a llegar a estirar el alveolo y por lo tanto se va a producir la hematosis, el intercambio gaseoso. Y eso se va a ver reflejado ¿dónde? En el monitor del respirador, cuando podemos ver las curvas de respiración, ¿sí? Acá podemos ver esta curva donde el flujo es constante con pausa en volumen control. Esto es una curva de volumen control con un flujo cuadrático, ¿no? Entonces podemos ver que el volumen que ingresa dentro del pulmón, acá estamos en el modo volumen control. ¿Qué quiere decir? Si nosotros programamos 500 ml de volumen para que ingrese a ese pulmón, acá nos está demostrando que a este punto más o menos, donde está el pico, entra los 500 ml del aire que nosotros programamos en el pulmón para luego descender, ¿sí? Y para que llegue hasta un valor inicial. Y eso se ve acá en la curva de flujo. Y mientras que en la ventilación controlada por presión, si nosotros programamos esos 500 ml, bueno, perdón, en la curva de control de presión, nosotros controlamos la cantidad de presión que vamos a ingresar a ese pulmón, o sea que el volumen va a ser dependiente de la presión que nosotros programemos. Así, si vemos la curva, va a ser una curva más recta, digamos, donde va a entrar de golpe, por decir, 16 centímetros de agua, se va a mantener en una meseta y después va a descender, ¿sí? Y lo mismo se ve en la curva de flujo, que va a entrar de forma brusca, digamos, esos 16 centímetros de agua, para luego descender, ¿sí?
Entonces, nosotros al monitorizar a un paciente, al ver la ventilación en un paciente que está intubado, nosotros podemos determinar tanto la inspiración como la expiración mediante estas curvas. Y podemos diferenciar que estas curvas son positivas, ¿sí? Lo que quiere decir que ese pulmón está siendo distendido gracias a una fuerza que ejerce el ventilador dentro del parénquima, dentro del alveolo. Volúmenes pulmonares, características elásticas del sistema respiratorio. Esta curva que vemos acá es muy importante que nosotros la aprendamos y la interpretemos, ya que creo que en general esto también se puede ver en el respirador y es la base de todo lo que es la ventilación, ¿sí? Bueno, las presiones serán negativas subatmosféricas durante la presión o durante la ventilación espontánea, lo que les acabo de decir, mientras que serán positivas cuando el individuo esté sometido a ventilación mecánica a presión positiva, ¿sí? Este fenómeno que vemos acá, que es la curva de volumen-presión, no se llega a ver muy bien acá en el gráfico, pero en los libros lo pueden apreciar mejor. Nos habla de que cuando nosotros tenemos una ventilación, tenemos una curva que va a ir ascendiendo poco a poco, ¿sí? A medida que va ingresando presión, el volumen va a ir aumentando, ¿sí? O sea, nosotros tenemos en esta curva horizontal lo que es la presión y en esta curva vertical lo que es el volumen. A medida que nosotros vamos aplicando presión dentro del pulmón, este pulmón va a ir metiendo poco a poco lo que es volumen, ¿sí? Va a ir aumentando volumen hasta llegar a una parte en la que este pulmón ya no va a llegar a poder ingresar mayor cantidad de volumen y también la presión se va a volver, digamos, va a ir manteniéndose recta, digamos, ¿sí? Entonces va a llegar hasta un punto en el que cual ya no va a poder distender más el pulmón y va a proceder un retroceso, ¿sí? El retroceso, como verán, es un poquito más recto, es más rápida la curva de descenso. Entonces, podemos ver que en esta curva inferior se puede hablar de la inspiración y en esta curva superior de la expiración. Este fenómeno de inspiración y expiración nos determina lo que es la histéresis, ¿sí? Que es en la rama inspiratoria de la curva presión-volumen se observa un cambio de presión más acentuado que en la rama expiratoria y se genera un determinado cambio de volumen, el volumen residual, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta ahí para poder aclarar? Alguien que, no sé, que ya creo. ¿Todo bien? Bueno. ¿Qué más? Acá también podemos ver la curva presión-volumen, que es diferente para el pulmón y la caja torácica. Este cuadro, o estas curvas nos indican todo lo que es la mecánica ventilatoria, uniendo que el tórax, que es esta línea discontinua, segmentada, el conjunto tórax-pulmones, que es esta línea, la línea B, y el conjunto de los pulmones, ¿no? La línea C. Podemos ver que los tres componentes actúan de diferente forma. Mediante la inspiración. El punto de reposo va a ser este corte más o menos y la expiración se va por acá. Entonces, lo que nos habla es que la curva de presión-volumen de la caja torácica A, del pulmón C y de la parte respiratoria B, la medición de la curva conjunta del tórax-pulmón efectuada por encima del punto de reposo expiratorio se asemeja a la curva pulmonar o a la cavidad pulmonar total. ¿Sí? O sea, vemos que con una presión pulmonar de menos 20, que va a ir ascendiendo más o menos hasta más 10 aproximadamente, el tórax va a llegar a expandirse. O sea, necesita menor presión para que este ingrese la cantidad de volumen que deseamos. Mientras el tórax, estamos hablando del tórax, mientras que la parte del tórax y pulmón, la parte B, ¿qué quiere decir? Que incluye la parte del parénquima, necesita mayor presión para que este pulmón pueda llegar a distenderse y meter mayor cantidad de volumen.
Y los pulmones de la misma forma. Si fueran los pulmones solamente sin los componentes resistivos que hablamos de la caja torácica y todo eso, si nosotros insuflamos a una presión de 0 el pulmón es como un globo, entonces va a llegar a distenderse con mayor facilidad y va a ingresar mayor cantidad de volumen dentro de lo que es la caja, dentro de lo que es el alveolo. Pero no olvidemos que el conjunto de estos tres nos va a dar a entender la curva de presión-volumen, ¿sí? Que podemos ver la capacidad pulmonar total, donde vamos a ver lo que es el alveolo, ¿sí? Estos son los esquemas más o menos del alveolo, donde nos muestra la capacidad pulmonar total, que es el alveolo que está totalmente colapsado, está ingresando oxígeno dentro del pulmón, dentro del alveolo, lo que va a generar es mayor distensión del alveolo, esa es la capacidad residual funcional, y cuando esta generalmente se vaya a terminar, vaya a colapsar, va a producir lo que es un volumen residual, o sea, va a llegar a colapsarse lo que es el alveolo. Así tenemos, continuamos con la misma presión, con la misma curva de presión-volumen, ¿sí? Donde se puede observar puntos de flexión inferior y superior que marcan los cambios de la distensibilidad del sistema. Y típicamente del síndrome de distrés respiratorio del adulto, la rama inspiratoria comienza con un trazado con tendencia horizontal, o sea, con poco volumen, mucho cambio de presión, para luego verticalizarse. Mayor volumen con menor incremento de presión. A mayor insuflación pulmonar, la curva se horizontaliza nuevamente, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Dentro de la curva de presión-volumen, la que vimos hace un momento, podemos ver que esa curva tiene un punto de inflexión inferior. ¿Qué quiere decir? Que a esta cantidad de presión, cuando nosotros aplicamos presión positiva, a esta cantidad determinada de presión, que es el punto de inflexión inferior, va a empezar a abrir lo que son los alveolos y va a producirse el reclutamiento alveolar. Pero esto no quiere decir que a partir de este punto esto sea infinito, ¿sí? Hay un punto límite también donde ese alveolo va a tener completamente va a llegar a distenderse y a partir de ese punto ese alveolo puede llegar a lesionarse, a destruirse, a explotar, digamos, a reventar, y es el punto de inflexión superior. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros aplicamos presión positiva a este punto, empezamos a hacer el reclutamiento alveolar. El reclutamiento alveolar va a ir aumentando a medida que nosotros vayamos aplicando presión, va a ir aumentando el volumen pulmonar total, y va a llegar a un punto en el cual nosotros vamos a tener el punto de inflexión superior, que por más presión positiva que coloquemos a ese pulmón, ya no va a llegar a meter mayor cantidad de volumen, sino a este punto vos lo que vas a ocasionar es una lesión pulmonar. Entonces, así tenemos acá en la parte teórica, que en el punto de inflexión inferior va a reclutar alveolos y ventilar, o sea, va a ser una distensibilidad y la compliance, ¿no? Lo que nosotros hablamos de compliance estática. Y el punto de inflexión superior corresponde con volúmenes cercanos a la capacidad pulmonar total y presiones superiores a 30 o 35 centímetros de agua. Si continúa, puede resultar en hiperinsuflación pulmonar, o sea, ya causamos lesión pulmonar. Los métodos para determinar la confección de la curva presión-volumen van a ser, uno, la superjeringa, otro es el método de oclusión múltiple, en el cual podemos ir programando la presión plató con diferentes volúmenes y viendo más o menos cuál es la capacidad de ese pulmón para ir titulando lo que es una presión, ¿sí? Y la técnica dinámica a bajo flujo. Nosotros colocamos un bajo flujo, qué sé yo, 5 litros por minuto. Iniciamos con 5 litros por minuto y vamos aumentando poco a poco ese flujo. Vamos a ir determinando también igual la cantidad de presión que necesitamos dentro del pulmón. La curva de presión-volumen permite definir la distensibilidad o compliance, ¿sí?, del sistema respiratorio. Así podemos ver que la compliance del sistema respiratorio es igual al delta de volumen sobre el delta de presiones, ¿sí? Eso lo vamos a explicar ahora con la fórmula que tenemos que manejarla
tenemos que tenerla siempre presente al momento de ventilar a un paciente, que es la competencia estática, ¿sí? Durante la ventilación mecánica, para la medición de la competencia estática, vamos a tener el volumen total, o el volumen tidal, sobre la presión meseta menos la PIP total, ¿sí? Es una fórmula que tenemos que guardarnos, que tenemos que saberla. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos un volumen total, o sea, es el volumen que nosotros estamos imponiendo en esta curva, tenemos que ver, uno, la presión meseta, o sea, la presión a la cual este pulmón empieza a reclutar, y la PIP total, la basal, digamos, de la presión que existe dentro del alveolo. Así tenemos que la presión meseta o plató es una presión medida al fin de una pausa inspiratoria de 2 o más segundos a flujo cero, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos una pausa inspiratoria, a fin de una pausa inspiratoria por 2 segundos, lo que estamos buscando es que este pulmón, a ver, este pulmón llegue a una presión de 0, ¿sí? Nosotros lo que estamos traduciendo en una presión plató es eso. Una pausa inspiratoria, o sea, es como que tapamos acá el bronquiolo, por decir, tapamos el bronquiolo y vemos que vamos a traducir esto en el monitor en un cierto nivel de presión. Nos va a dar, por decir, 15, 20 centímetros de agua, pero a un flujo cero, o sea, que no entra aire dentro de este pulmón, ¿sí? Se corta esto y la presión que existe dentro del alveolo va a ser traducida en la presión plató. Y esa es la presión que se determina cuando existe una pausa inspiratoria por 2 segundos a flujo cero, ¿sí? Eso es la presión plató. Bueno, y en un sujeto normal la competencia estática es mayor a 60 ml por centímetro de agua. ¿Dónde está? Me perdí. Bueno, otra manera de... ahora te doy una nueva contraseña porque queda menos de un minuto. Ah, bueno, bueno. Si querés, pausamos y listo.